¿Sabes por qué sigues atascado en el mismo lugar? Porque hay algo que nadie te va a decir con claridad. Si tu vida no avanza, no es culpa del mundo, es culpa tuya. Y sé que duele escucharlo. Sé que preferirías creer que son las circunstancias, la economía, la gente a tu alrededor o simplemente la mala suerte. Pero la verdad es más dura y más liberadora a la vez. El freno eres tú, la versión de ti que negocia cuando debería cumplir, la versión que posterga cuando debería actuar, la versión que busca excusas cuando debería asumir responsabilidad total. Construir una mente inquebrantable no empieza con técnicas sofisticadas ni con discursos motivacionales que te hacen sentir bien durante 5 minutos. Empieza con algo mucho más incómodo. Empieza cuando te miras al espejo y dejas de mentirte. Cuando dejas de culpar afuera y aceptas que la batalla real está adentro. Que el único obstáculo entre tú y la vida que quieres no es otro hombre, ni el sistema, ni tu pasado. Es la resistencia interna que te convence todos los días de que mañana será mejor momento para empezar. La mayoría de los hombres vive esperando una señal externa que los despierte. Esperan una crisis lo suficientemente grave que los obligue a cambiar. Esperan tocar fondo para finalmente reaccionar, pero esa estrategia es cobarde y costosa, porque mientras esperas ese momento dramático, pierdes días que se convierten en semanas, semanas que se convierten en meses, y meses que se convierten en años de mediocridad voluntaria. La mente inquebrantable no se construye en el colapso, se construye en la prevención del colapso. Se construye cuando tienes la lucidez de mirarte con honestidad brutal y reconocer que estás desperdiciando tu potencial no por falta de capacidad, sino por exceso de autoindulgencia. Cada vez que te permites una excepción que no corresponde, estás votando por la versión débil de ti mismo. Y si sigues votando por ella, eventualmente se convierte en tu identidad permanente. El problema con la resistencia interna es que nunca se presenta como enemiga. Se presenta como aliada. Te dice que te cuides, que no te exijas tanto, que necesitas descansar, que mereces un respiro. Y todo eso suena sensato. Pero hay una diferencia abismal entre cuidarte estratégicamente y protegerte del esfuerzo que realmente necesitas hacer. La mente inquebrantable se forja precisamente cuando aprendes a distinguir entre ambas cosas. Aprendes a escuchar tu cuerpo cuando realmente necesita recuperación, pero también aprendes a detectar cuando tu mente está simplemente buscando la salida más cómoda. Y esa detección requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere que dejes de romantizar tus debilidades y las llames por su nombre: pereza, miedo, cobardía disfrazada de prudencia. Cuando empiezas a llamar las cosas como son, pierden poder sobre ti. Lo que nadie te dice es que el cambio real nunca se siente como progreso al inicio. Se siente como incomodidad constante. Se siente como si estuvieras viviendo en contra de tu naturaleza. Porque durante años has entrenado tu mente y tu cuerpo para funcionar de cierta manera. Has normalizado ciertos patrones. Has construido una identidad alrededor de ciertas conductas. Y cuando intentas cambiar eso, tu sistema completo se revela. Tu mente te bombardea con pensamientos que justifican volver atrás. Tu cuerpo te envía señales de malestar. Tu entorno te recuerda quién solías ser. Y en ese momento crítico, la mayoría de los hombres se rinde. Confunden la incomodidad del crecimiento con señal de que están haciendo algo mal. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Si no te sientes incómodo, probablemente no estás creciendo. Estás simplemente reorganizando tu zona de confort. La construcción de una mente inquebrantable exige que dejes de buscar atajos emocionales, que dejes de esperar el método perfecto que hará todo fácil, que dejes de consumir contenido motivacional como si fuera la solución cuando en realidad es solo anestesia temporal. Porque puedes ver 1000 videos, leer 100 libros y escuchar todos los podcasts del mundo. Pero si no cierras todo eso y te sientas a hacer el trabajo real, no cambia absolutamente nada. El conocimiento sin ejecución es entretenimiento.
Y tú no necesitas más entretenimiento. Necesitas confrontarte con la versión de ti que sigue eligiendo lo fácil sobre lo necesario. Necesitas sentarte en silencio, sin distracciones, sin excusas, y preguntarte con honestidad total, ¿qué estoy evitando hacer que sé que debería estar haciendo? Y una vez que tengas esa respuesta clara, necesitas moverte hacia eso inmediatamente, sin darle tiempo a tu mente de construir nuevas justificaciones para postergar. La mente inquebrantable no se construye en un día, se construye en la decisión repetida de no ceder ante esa voz interna que te pide comodidad. Esa voz que te dice que está bien fallar hoy porque nadie te está mirando. Esa voz que te susurra que puedes relajarte un poco más porque ya has avanzado suficiente. Y el problema no es que esa voz exista. El problema es que tú le obedeces. Cada vez que la obedeces, pierdes terreno. Cada vez que negocias contigo mismo, debilitas la estructura que intentas construir. Aquí está la verdad que nadie te dice. Disciplina no es fuerza bruta, no es vivir como militar, ni castigarte por cada error. Disciplina es algo mucho más simple y más poderoso. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. Es levantarte a la hora que prometiste. Es terminar lo que empezaste. Es no permitirte excepciones cuando nadie te está vigilando. Y cada vez que cumples en silencio, sin aplausos y sin reconocimiento, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. Autoridad personal. La mayoría de los hombres espera sentirse listo para actuar. Esperan el momento perfecto. Esperan tener más energía, más claridad o más recursos. Pero ese momento nunca llega. Y mientras esperan, la vida pasa. La mente inquebrantable se forja precisamente cuando no te sientes listo. Cuando actúas aunque tengas miedo. Cuando cumples aunque no tengas motivación. Cuando sigues adelante aunque todo en ti pida detenerte. Porque la fuerza real no nace de la emoción, nace de la decisión fría de no traicionarte. Cada mañana es una batalla silenciosa. Nadie la ve, nadie la reconoce. Pero es ahí donde se decide todo. En esos primeros 5 minutos cuando suena la alarma y tu mente empieza a negociar. Solo hoy no pasa nada. 5 minutos más no harán diferencia. Mañana empiezo bien. Si pierdes esa batalla, pierdes el día. Y si pierdes suficientes días, pierdes meses. Y si pierdes suficientes meses, un día te levantas y te das cuenta de que perdiste años viviendo por debajo de lo que sabías que podías ser. Lo que separa a un hombre común de un hombre con mentalidad inquebrantable no es el talento ni las circunstancias. Es la capacidad de mantener integridad consigo mismo cuando nadie lo está midiendo. Porque cualquiera puede cumplir cuando hay presión externa, cuando hay un jefe observando, cuando hay una fecha límite amenazante o cuando hay consecuencias inmediatas. Pero el verdadero carácter se revela en los momentos sin testigos. Cuando estás solo en tu habitación y nadie sabrá si cumples o no. Cuando puedes saltarte el entrenamiento y nadie se enterará. Cuando puedes postergar esa tarea importante y el mundo seguirá girando igual. Ahí es donde la mayoría de los hombres se traiciona. Ahí es donde construyen el hábito silencioso de la autotraición. Y ese hábito, repetido durante suficiente tiempo, se convierte en tu identidad real. No importa lo que digas que eres, importa lo que haces cuando crees que nadie está mirando, porque tú siempre estás mirando. Y cada traición pequeña erosiona el respeto que tienes por ti mismo hasta que un día te miras al espejo y ya no reconoces al hombre que ves. La batalla matutina que mencioné no es poética, es literal y brutal, porque en esos primeros minutos del día, tu cerebro todavía está en modo de supervivencia básica. Busca comodidad, busca calor, busca quedarse en el estado conocido. Y si le permites ganar esa negociación, le estás enseñando algo peligroso. Le estás enseñando que tus decisiones son opcionales, que tus compromisos contigo mismo son sugerencias, que tu palabra no vale nada. Y una vez que tu cerebro aprende eso, empezará a aplicar la misma lógica a todo lo demás. Empezará a negociar cada decisión importante,
empezará a buscar salidas fáciles en cada momento incómodo. Por eso los hombres con mente inquebrantable protegen ferozmente esa primera batalla del día, no porque sea la más importante en términos prácticos, sino porque establece el tono de autoridad personal para todo lo que sigue. Cuando ganas esa batalla, le envías un mensaje claro a tu mente. Aquí mando yo, no tú. Y ese mensaje repetido durante semanas y meses reconfigura completamente tu relación contigo mismo. Existe una diferencia fundamental entre motivación y compromiso que la mayoría de los hombres nunca entiende. La motivación es un sentimiento. El compromiso es una decisión. La motivación fluctúa con tu estado emocional, con las circunstancias, con lo bien que dormiste anoche o con lo que comiste. El compromiso permanece constante independientemente de todo eso. Los hombres que dependen de la motivación viven en una montaña rusa emocional. Algunos días se sienten invencibles y hacen todo. Otros días se sienten vacíos y no hacen nada. Y esa inconsistencia los mantiene exactamente donde están. Los hombres con mente inquebrantable operan desde compromiso, no desde motivación. Han decidido quiénes son y qué harán, y esa decisión no está sujeta a revisión diaria basada en cómo se sienten. Cumplen porque es lo que hacen. Punto. No porque tengan ganas. No porque se sientan inspirados. Simplemente porque es su estándar. Y cuando vives desde esa claridad, la vida se simplifica radicalmente. Ya no tienes que debatir contigo mismo cada día sobre si vas a cumplir o no. Ya está decidido. La construcción de autoridad personal es el activo más valioso que puedes desarrollar y paradójicamente es el que menos personas persiguen, porque no es visible, no impresiona a nadie inmediatamente, no genera likes en redes sociales, no te hace ganar dinero directamente, pero es la base de todo lo demás. Cuando tienes autoridad personal real, cuando sabes que tu palabra tiene peso porque la has honrado miles de veces en privado, algo cambia en cómo te mueves por el mundo. Hablas con más convicción porque sabes que cumples lo que dices. Tomas decisiones más rápido porque confías en tu capacidad de ejecutar. Enfrentas desafíos más grandes porque tienes evidencia interna de que no te abandonas cuando las cosas se ponen difíciles. Esa confianza no viene de afirmaciones positivas frente al espejo, viene de datos reales, de una acumulación de pequeñas victorias privadas donde te exigiste cuando nadie más lo hacía, donde te levantaste cuando habría sido más fácil quedarte acostado, donde terminaste cuando habría sido más cómodo abandonar. Cada una de esas victorias silenciosas es un depósito en el banco de tu autoridad personal. Y con suficientes depósitos, te conviertes en alguien inquebrantable no porque seas especial, sino porque has construido evidencia irrefutable de que puedes confiar en ti mismo. Claude Eumaia, pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas. Construir una mente inquebrantable exige algo incómodo. Exige que dejes de protegerte del esfuerzo real. La mayoría de los hombres vive protegiéndose, protegiendo su ego del fracaso, protegiendo su comodidad del cambio, protegiendo su imagen de la crítica. Y al final, lo que consiguen es una vida pequeña, una vida llena de excusas bonitas, pero vacía de resultados reales. Porque no puedes construir algo grande si sigues eligiendo lo cómodo sobre lo correcto. El conflicto no es con el mundo, es contigo mismo. Y hasta que no entiendas eso, seguirás peleando batallas equivocadas. Seguirás buscando culpables afuera. Seguirás esperando que alguien te rescate o que las circunstancias cambien mágicamente. Pero nadie viene a salvarte. Y las circunstancias no cambian hasta que tú cambies. Cuando finalmente aceptas que tú eres el problema, también descubres algo liberador, que tú eres la solución. La mente inquebrantable no se construye evitando la incomodidad, se construye atravesándola, día tras día, decisión tras decisión, sin dramatizar, sin quejarte, sin esperar reconocimiento, simplemente cumpliendo. Y si lo que acabo de decir te generó algo, aunque sea un pequeño impulso de querer cambiar,
Entonces, ayúdame a seguir creando este tipo de contenido. Suscríbete al canal, no por compromiso, sino porque necesitas estos recordatorios tanto como yo necesito compartirlos. Porque todos necesitamos algo que nos confronte cuando estamos a punto de negociar con nosotros mismos otra vez. Ahora viene la parte que nadie quiere escuchar. La razón por la que no avanzas no es falta de información. Tienes acceso a más conocimiento que cualquier generación anterior. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que deberías ejercitarte. Sabes que deberías leer. Sabes que deberías trabajar en tus metas. Pero no lo haces. Y la razón no es ignorancia. Es cobardía disfrazada de prudencia. Es miedo vestido de análisis. Es pereza justificada con explicaciones que suenan razonables. La mente inquebrantable se construye cerrando la brecha entre saber y hacer. Esa brecha es donde mueren todos los sueños. Es donde las intenciones se convierten en nada. Puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si no las ejecutas, no valen nada. Y la ejecución no depende de sentirte inspirado. Depende de tu capacidad de actuar incluso cuando todo en ti pide postergar. Porque la inspiración es un lujo, la disciplina es una necesidad. Aquí está el problema. Confundes pensar con actuar. Crees que planear es avanzar. Crees que prepararte es progresar. Pero pensar demasiado es solo una forma elegante de evitar el riesgo real, de evitar el fracaso, de evitar el juicio. El hombre que gana no es el que tiene el mejor plan, es el que actúa con el plan que tiene y lo ajusta sobre la marcha, porque la claridad no aparece antes de la acción, aparece durante la acción. La batalla tú contra tú se intensifica cuando empiezas a avanzar, porque paradójicamente, cuanto más cerca estás de cambiar, más sofisticada se vuelve tu resistencia interna. Ya no te dice que no puedes, te dice que todavía no es el momento ideal. Ya no te dice que abandones, te propone esperar un poco más para estar mejor preparado. Y si no estás atento, confundes prudencia con evasión, confundes preparación con procrastinación. Necesitas entender algo fundamental. No existen condiciones perfectas, nunca vas a sentirte completamente listo, nunca va a ser el momento ideal. Siempre habrá algo que te falta, siempre habrá una razón para postergar. Y si esperas a que todo esté alineado, nunca vas a empezar. La mente inquebrantable se forja precisamente en la imperfección, en empezar antes de estar listo, en ajustar mientras avanzas, en fallar y corregir sin detenerte. El estándar que mantienes contigo mismo define todo, y aquí está la diferencia crítica: intención versus estándar. La mayoría de los hombres tiene buenas intenciones, quieren mejorar, quieren crecer, quieren cambiar, pero no tienen estándares. Un estándar no se negocia, no depende del ánimo, no se explica, se cumple. Punto. Cuando elevas tus estándares, la batalla interna se simplifica, porque ya no hay decisiones que tomar cada día, ya sabes qué corresponde hacer. La mente inquebrantable no se construye con decisiones heroicas ocasionales, se construye con decisiones pequeñas y consistentes que nadie ve. Cumplir cuando podrías no hacerlo. Detenerte cuando podrías seguir perdiendo tiempo. Cerrar el día habiendo hecho lo que dijiste que harías. Cada acto así reduce el poder del obstáculo interno. Cada cumplimiento silencioso fortalece tu carácter. Y el carácter no se construye en momentos épicos. Se construye en elecciones invisibles. Aquí viene algo que te va a incomodar. La autocrítica excesiva no te hace avanzar. Te mantiene atrapado mirando hacia atrás, justificándote, explicándote, culpándote. Y eso es otra forma de inmovilidad. La corrección sobria mira hacia adelante, reconoce el error, ajusta y sigue, sin drama, sin castigo emocional, sin parálisis. El hombre que se gobierna no se maltrata, se corrige con frialdad y continúa. La comparación con otros es un veneno silencioso. Te roba foco, te roba energía, te roba claridad. Siempre habrá alguien más adelantado que tú. Siempre habrá alguien que parece tenerlo más fácil, pero eso no importa.
La única comparación útil es contigo mismo ayer. ¿Cumpliste lo que dijiste que cumplirías? Si la respuesta es sí, avanzaste. Si la respuesta es no, corriges y sigues. Sin dramatizar. Sin perderte en historias sobre por qué no pudiste. El entorno que diseñas determina cuánto tienes que luchar contigo mismo. Si dejas tu teléfono al lado de la cama, vas a empezar el día distrayéndote. Si llenas tu casa de comida basura, vas a terminar comiéndola. Si te rodeas de personas que no se exigen, vas a normalizar la mediocridad. Diseñar tu entorno no es debilidad, es inteligencia operativa. Reducir la fricción entre tú y lo correcto es una forma de respeto propio. El hombre serio no confía solo en su fuerza de voluntad, confía en su capacidad de diseñar un sistema que lo apoye. La verdad que nadie quiere aceptar es esta. La motivación no gana guerras largas. La motivación es volátil. Aparece cuando te sientes bien, desaparece cuando la vida se pone difícil. Y si dependes de ella, siempre vas a llegar tarde. Siempre vas a estar esperando sentirte listo. El estándar se queda cuando la motivación se va. El hombre que actúa por estándar llega aunque no tenga ganas. Y llegar sin ganas repetidamente construye una fuerza que la motivación nunca te dio. El obstáculo interno también se disfraza de perfeccionismo. Te dice que necesitas estar mejor preparado, que necesitas leer un libro más, que necesitas tener todo claro antes de empezar. Pero eso es miedo elegante, miedo a equivocarte, miedo a que te juzguen, miedo a no ser suficiente. La acción imperfecta sostenida vence a la preparación eterna. Empieza hoy, ajusta mañana. Así se gana terreno real. Así se construye una mente inquebrantable. Aquí está la claridad final que necesitas. No necesitas vencerte por completo para avanzar. Basta con no obedecer a la voz que te detiene, no discutirle, no convencerla, simplemente no obedecerla. La acción consistente la debilita, el cumplimiento la silencia. Cuando adoptas esta postura, algo cambia. La batalla deja de sentirse épica y se vuelve administrativa. Haces lo que corresponde, cierras lo que abriste, cumples lo que prometiste, sin adornos, sin excusas. El mayor enemigo de la resistencia interna no es la intensidad, es la constancia. Y la constancia no es emocionante, no tiene glamour, no genera historias épicas para contar, pero es lo único que funciona a largo plazo. El hombre que elige la constancia deja de pelear contra sí mismo y empieza a gobernarse. Y gobernarse significa vivir desde un criterio interno claro, no desde emociones cambiantes, no desde presiones externas, desde lo que decidiste que es correcto para ti. La batalla tú contra tú cambia de forma cuando empiezas a ganar. Al inicio la resistencia es evidente, pereza, miedo, dudas claras, pero cuando empiezas a cumplir, cuando tu vida empieza a ordenarse, el obstáculo interno se vuelve más sutil. Ya no te dice que no hagas nada, ahora te dice que lo hagas después, que no seas tan duro, que ya avanzaste suficiente. Y muchos caen ahí porque no reconocen al enemigo con ese nuevo disfraz. En esta etapa, el problema ya no es la falta de acción, es la falta de firmeza sostenida. Muchos hombres pueden arrancar bien, pocos saben mantenerse. Y mantenerse exige algo distinto a empezar. Exige carácter, exige seguir cumpliendo cuando el cambio deja de sentirse nuevo. Cuando ya no hay emoción, cuando la mejora se vuelve normalidad. Ahí es donde la mayoría se relaja y retrocede sin notarlo. La versión de ti que es el obstáculo empieza a usar el cansancio como argumento. Te dice que ya has hecho bastante, que mereces bajar el ritmo, que nadie te está presionando. Y todo eso suena razonable. Pero la pregunta no es si suena razonable. La pregunta es si te conviene. El hombre que madura aprende a distinguir entre descanso estratégico y rendición disfrazada. Aprende que no todo lo que alivia te fortalece. Aquí aparece una verdad dura. Muchas concesiones parecen inofensivas en el momento, pero juntas reconstruyen el patrón viejo. Un día rompes el horario, otro día postergas, otro día negocias, y cuando te das cuenta, ya no estás avanzando,
Estás sosteniendo una versión diluida de tu disciplina. No caíste, pero dejaste de subir, y dejar de subir es el principio del retroceso. La batalla tú contra tú en esta fase se gana con vigilancia tranquila. No se trata de volverte rígido ni paranoico. Se trata de ser consciente, observar cuando empiezas a justificarte, cuando el diálogo interno se suaviza demasiado, cuando empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas. Esa conciencia temprana evita retrocesos largos, porque es más fácil corregir cuando la desviación es pequeña que cuando ya te alejaste kilómetros. La disciplina en esta etapa es más bien memoria, recordar por qué empezaste, recordar cómo se sentía vivir desordenado, recordar el costo real de volver atrás, no para vivir en el pasado, sino para no romantizarlo, porque el pasado siempre parece más cómodo cuando olvidas el precio que cobraba, cuando olvidas las noches sin dormir preocupado, cuando olvidas la frustración de no respetarte, cuando olvidas la vergüenza de prometerte algo y no cumplir. El obstáculo interno también usa el orgullo. Te dice que ya no necesitas cuidarte tanto, que ya aprendiste, que ya sabes cómo funciona. Y ahí es donde muchos se descuidan. El hombre serio entiende que saber no es lo mismo que sostener, que entender algo no te vuelve inmune a repetir errores. La humildad operativa es lo que mantiene el avance. Seguir respetando lo básico incluso cuando crees que ya lo dominaste. La batalla tú contra tú aquí se vuelve menos emocional y más técnica. Ya no necesitas discursos internos, necesitas procedimientos. ¿Qué haces cuando no tienes ganas? ¿Qué haces cuando te retrasas? ¿Qué haces cuando fallas? Tener respuestas predefinidas reduce la negociación interna. El hombre que se gobierna no improvisa su conducta. Tiene protocolos claros para mantenerse en línea. Aquí se redefine el concepto de recaída. No siempre es volver al punto inicial. A veces es simplemente dejar de empujar, dejar de cuidar, dejar de corregir. Y esa pasividad progresiva es igual de peligrosa. El hombre que gana esta batalla entiende que avanzar también implica no aflojar donde ya funciona. Mantener lo que te costó construir mientras sigues creciendo. En esta fase, la comparación con otros pierde sentido. El único riesgo real es compararte con tu versión anterior y mentirte. Decirte que sigues igual de comprometido cuando ya no lo estás. Que sigues enfocado cuando ya te dispersaste. La honestidad contigo mismo es la herramienta principal para no sabotearte. Y esa honestidad duele, pero es el único camino hacia la coherencia real. La versión de ti que es el obstáculo no desaparece. Se vuelve más educada, más razonable, más paciente, pero sigue ahí. Y no se le vence una vez, se le mantiene a raya con decisiones pequeñas, firmes y repetidas. Cuando entiendes esto, dejas de confiar en estados emocionales y empiezas a confiar en sistemas. Ya no dependes de sentirte fuerte, dependes de actuar incluso cuando no sientes nada. Esa neutralidad emocional es una ventaja enorme. La batalla tú contra tú en esta etapa no se siente como lucha, se siente como administración, administrar energía, administrar atención, administrar límites. Y el hombre que aprende a administrarse deja de vivir como víctima de sí mismo, porque al final no te frenas cuando fallas. Te frenas cuando te permites dejar de exigirte sin darte cuenta. El hombre que permanece atento, sobrio y firme en esta etapa ya no está intentando cambiar, ya está cambiando, y mientras siga cumpliendo sin negociar, el obstáculo seguirá perdiendo terreno, incluso cuando intente volver con nuevas máscaras, incluso cuando la vida se ponga cómoda, incluso cuando nadie esté mirando, porque la mente inquebrantable no se construye para los momentos difíciles solamente, se construye para sostenerte en los momentos tranquilos también. Aquí está la verdad final. El único obstáculo siempre fuiste tú, pero no en el sentido de culpa, en el sentido de responsabilidad. Tú eras el freno porque también eras el volante. Y cuando aprendes a tomar el control sin pelear contigo mismo, sin huir y sin negociar, algo se estabiliza para siempre. Desde ese punto,
La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve dirigida. No se vuelve fácil, pero se vuelve coherente. Un hombre que vive de forma coherente ya no se sabotea, ya no se dispersa, ya no se abandona cuando las cosas se vuelven normales. Porque ganar la batalla tú contra tú no significa vencer una vez. Significa convertirte en alguien que ya no se traiciona. Y ese hombre silencioso, firme y sobrio, deja de ser su propio obstáculo para convertirse por primera vez en su propia base. Y ahora quiero que hagas algo que va más allá de solo ver este video. Quiero que me cuentes en los comentarios cuál fue el momento exacto en que te diste cuenta de que tú eras tu propio freno. No tiene que ser una historia larga. Puede ser una frase, puede ser una situación, pero necesito que lo escribas, porque cuando lo escribes, lo haces real. Y cuando lo haces real, empiezas a cambiar. Además, si hay un tema específico sobre disciplina, mentalidad o crecimiento personal que quieres que aborde en el próximo video, déjamelo saber. Este canal crece cuando tú participas, cuando compartes tu proceso, cuando dejas de ser espectador y te conviertes en parte de algo más grande. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nadie viene a salvarte. Tú eres el problema y tú eres la solución.